La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Viernes de 360 grados de historia. Estamos muy contentos aquí con Juan porque vamos a aprender mucho acerca de una etapa muy importante, el porfiriato. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, contento de estar nuevamente con ustedes. Pues antes de entrar de lleno a esta etapa, que es de 1830 a 1910 para aquellos que llevan su línea de historia. ¿Está bien? Sí, no, ¿sí? 1877. Y ya, un punto menos. No, pero no me vayas a reprobar, Juan. No, para nada, ¿cómo crees? Pero es que, ¿entonces mi acordeón está mal? Yo creo que sí. Ay. Bueno, no voy a copiar mal en el examen, entonces. No, bueno, la cuestión de las fechas luego a veces es un poco complicada porque, bueno, tienes que recordar demasiados números. Entonces, nos vamos a ir más a la cuestión de los datos, ¿no? Y va a iniciar precisamente con una etapa clave después de que, pues, desgraciadamente fallece Benito Juárez, ¿no? Y a partir de ese momento, pues, bueno, se empiezan a desarrollar toda una serie de elementos contextuales para darle pie a que Porfirio Díaz, pues, bueno, decida colocarse como una figura importante al mando de la presidencia de la República. Ok, muere Benito Juárez en 1872, ese dato sí es correcto. Sí, muy bien, entonces me vuelves a subir el punto que me acabas de bajar, ya me lo subes. Y entonces nos vamos con el presidente Lerdo. Así es, Sebastián Lerdo de Tejada, recuerden, pues era mano derecha de Benito Juárez, y de hecho en ese proceso en el cual pues termina la guerra de reforma, se acaba el Segundo Imperio, lo platicábamos en el programa anterior, pues bueno, una de las figuras importantes para que se pudiera restablecer nuevamente la República, pues era el famoso héroe del 2 de abril, Porfirio Díaz, que digamos era el general de la mano derecha de Benito Juárez, y este personaje pues buscaba también, gracias a ciertos personajes que lo van a ubicar como un personaje político importante en el momento, pues buscar las elecciones. Desgraciadamente pues bueno, las pierde con Benito Juárez, las vuelve a perder con Sebastián Lerdo de Tejada, y es ahí donde empieza pues la parte importante de la conspiración porfiriana, ¿no? Pero mientras Lerdo de Tejada estaba como presidente, ¿cuál era el papel que desempeñaba Porfirio Díaz? ¿Cuál era la importancia de él en estos momentos? Él estaba relegado porque estaba en contra de la presidencia de Lerdo, y de hecho pues bueno, él se va a ocultar en algunas regiones del estado de los estados de la República, entre Veracruz y hacia Oaxaca. Recuerden que pues hay un estrecho muy muy cercano, y en esa parte es él donde pues bueno va a establecer pues este rechazo ante la figura de Sebastián Lerdo de Tejada. De hecho, fíjate, una de las cosas importantes es que él acuña ese lema de la no reelección, ¿no? Qué curioso. Qué curioso, porque ya después lo va a retomar Madero en contra de la figura de este personaje, ¿no? Entonces Porfirio Díaz pues va a buscar el apoyo de esos antiguos generales, algunos imperialistas, algunos generales que incluso pues bueno resguardaban también un carácter político aún conservador, y él va a buscar el apoyo de todos estos personajes para pues tratar de estar en contra de la presidencia y la figura de Sebastián Lerdo de Tejada. De alguna manera él se sentía como rechazado, ¿no? Lo curioso es que en la parte histórica pues él va a ser el personaje que va a reivindicar la figura juarista, ¿no? Ahí está el hemiciclo a Juárez, aquí en el Paseo de la Alameda. Entonces no sabemos, o sea, a principios ya de siglo, ya después de haber pasado
ya una etapa de mayor madurez, a lo mejor decidió reivindicar ese papel de rechazo contra Juárez, ¿no? Porque pues es, digamos, el personaje que se va a encargar de realizar pues la mayoría de los monumentos existentes en nuestra Ciudad de México. Muy bien, estamos viendo unas imágenes en donde de repente aparece Juan y al lado desaparezco yo y parece que que quien te está entrevistando Bueno, es aquí lo tenemos. don Porfirio. Mira, don Porfirio, hola Juan, ¿cómo estás, Juan? De hecho ahí lo Soy vemos don ya, Porfirio. ya a la edad aproximada de 80 años, ya con todas sus condecoraciones, pues era un personaje que realmente pues sirvió en una estrategia militar muy importante para la época del Primer Imperio, ¿no? Es Del una, Segundo Imperio, perdón. es una muy buena imagen. Yo creo que ahí ya desapareció Sí. y ahora aparezco yo de nuevo, gracias. ¿Nos podrías mencionar cuál es el momento más importante en donde Díaz ya empieza a ser como conocido por todos, nombrado por todos, empieza a ser ya una figura importante? Claro, y lo va a transcurrir ya en la segunda etapa en el cual se reelige como presidente. De hecho él se encarga de pues de transformar la reglamentación de la Constitución del 57 para poder permitir la reelección. Entonces él se reelige y en esos momentos empieza a buscar incluso la aceptación de otras naciones. Para él era muy importante porque ya se había dado cuenta que el país económicamente era muy inestable y que el país necesitaba pues grandes inyecciones de poder económico. Entonces pues uno de los primeros países que lo acepta con la envergadura presidencial es Inglaterra, ¿no? La Gran Bretaña. Gracias a él, pues bueno, logra inyectar gran capital y bueno, pues ahí tenemos pues toda esta explotación petrolera, ¿no? Incluso pues llegan también por parte de Francia los primeros ferrocarriles, ¿no? Ya en el periodo de Sebastián Lerdo de Tejada se logran consagrar algunas líneas ferroviarias, sobre todo Veracruz a la Ciudad de México, pero ya en el periodo de Porfirio Díaz, pues bueno. Es el periodo más importante del ferrocarril. Exactamente. De hecho es un personaje que lo vamos a platicar en el segundo programa. Vamos a ir quitando un poco también todas estas facetas obscuras en cuanto al personaje, porque pues bueno, digamos él va a ser el personaje que va a provocar esta estabilidad social gracias a las influencias económicas traídas del extranjero y con ello pues crear también pues una de las frases más célebres que se va a dar durante su periodo, que es la de mátalos en caliente, ¿no? Crea un sistema policial agrario en el cual pues sometía todos los levantamientos, todas las huelgas y bueno, era un sistema represor también, ¿no? Pero con este personaje, digamos, se va a reencontrar nuevamente la ciencia con nuestro país, algo que se perdió prácticamente desde el siglo XVIII y durante todo ese siglo XIX, después de la independencia, la Primera República, el Primer Imperio, el Segundo Imperio, pues se va a romper y nunca va a volver a reencontrarse. Y gracias a don Porfirio, pues va a surgir pues la Universidad Nacional, ¿no? O sea que en realidad es un periodo importante, es un buen periodo el de Porfirio Díaz, a pesar de estas reelecciones y reelecciones y reelecciones durante tantos años. ¿Se podría considerar como una buena etapa para el país? Sí, es un periodo de esplendor económico sin duda, porque pues incluso pues bueno, algunas de estas naciones, incluidas a España, pues empiezan a inyectar capital, ¿no? Desgraciadamente en este proceso pues muchos de sus asesores allegados de la aristocracia mexicana muy afrancesada que empezó a crearse con el porfiriato, pues era gente que de alguna manera también estaba muy maliciada, ¿no? Era gente que incluso pues llegaba a abusar un poco de esa cercanía con el presidente, a tal grado que a veces ya Porfirio Díaz no era el personaje que tomaba realmente las decisiones, ¿no? Sino era el hombre que prácticamente pues solamente indicaba todo aquello que ya sus asesores le habían comentado o indicado, ¿no? Entonces estos personajes de alguna manera se vieron beneficiados gracias a toda esta apertura de otorgamiento de permisos, de arrendamientos de varios terrenos. Digo, pues incluso pues surge la colonia Roma, la Condesa como la conocemos ahora, con todas estas estructuras, estas casonas afrancesadas del Art Nouveau, y que pues bueno, van a darle pie a ser una de las primeras inmobiliarias a establecerse en la Ciudad de México, ¿no? Antes de hacerte una pregunta muy importante
históricamente, yo quisiera preguntarte ¿por qué es? Juan me ve con cara de Sí, ¿qué me vas a preguntar? Sí. Dime, A dime. ver, profesor Juan, No, quisiera dígame. que me ilustrara usted con su conocimiento. ¿Por qué fue tanto su obsesión con relación a todo esto de Francia, a estas construcciones, a traer a México? En realidad era como, quiero que México tenga exactamente las mismas oportunidades, capacidades, la economía, el gran crecimiento, igual que Francia, o era más bien como una obsesión de querer ser él como francés? No, más bien quería que México pues llegara a alcanzar la modernidad, ¿no? Recordemos que pues era un momento durante ese siglo XIX pues de gran esplendor económico con la industrialización. Países como Inglaterra, Francia y demás pues lograron un gran auge económico gracias a este proceso, ¿no? De hecho ahí vemos la imagen de doña ay, se me olvidó el nombre de la señora, doña Carmelita. Sí. Soy Carmelita, soy Carmelita. Que es la esposa de don Porfirio y que bueno, pues muy fue guapa una ella. de las mujeres que provocó también que don Porfirio pues de costumbres muy rurales, ¿no? Recordemos él era oaxaqueño, era militar, pues empezara a etiquetarse, ¿no? ¿A qué me refiero con etiquetarse? Pues a tomar poses ya muy para estar dispuesto a otras clases, ¿no? Incluso, por ejemplo, en alguna anécdota doña Carmelita lo regañaba porque pues él subía y bajaba las escaleras corriendo, ¿no? Y le decía: Porfirio, ¿por qué haces eso? Tú eres el presidente, un presidente no puede estar corriendo y bajando las escaleras. Un porte, ¿no? Bajar exactamente, con entonces otro tipo de incluso cuenta las malas lenguas, hasta lo enseñaba hasta polvearse la nariz. Recordemos que pues bueno, él venía de una tesitura de piel pues muy indígena, ¿no? Entonces pues para verse un poco más claro en las fotografías de la época, pues bueno, por ahí le polveaban un poco la nariz. Un poquito de polvito para que sí, se viera un poquito pero más. Este personaje, regresando a la pregunta, vamos a verlo pues muy enfocado en su papel de traer la modernidad, ¿no? Digamos que ese papel de caudillo que en el cual lo veía cierto sector de la República en aquellos momentos, pues no lo dejaba descansar, ¿no? Era un personaje que por eso tuvo esta apertura hacia las inversiones extranjeras, incluso pues bueno, digamos que fue el periodo en el cual logró consolidar muy bien esta acercamiento con Estados Unidos, y él pues bueno también acuña una frase, ¿no? Tan lejos de Dios pero tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces para él era muy importante mantener un equilibrio económico para que pudiera haber una producción importante. Desgraciadamente pues bueno, la repartición de esa producción pues fue muy desigual, ¿no? Por ahí vimos varias represiones a grupos yaquis, a grupos mayas, por ejemplo, que pues bueno, también dejan mucho que desear del papel en el cual se fincó la política de Porfirio Díaz. La pregunta: ¿sobre qué está enfocado el plan de Tuxtepec? El plan de Tuxtepec lo origina Porfirio Díaz junto con estos generales precisamente para colocarse en contra de Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? En esta región de Oaxaca este personaje se reúne y empieza a congregar a otros generales, y el último, que es de apellido Bonilla, y por eso pues bueno, parte de los historiadores lo conocen como que la clave fue Bonillas. Era un general que estaba a cargo prácticamente de varios regimientos en otros estados de la República, y al momento de que está a favor de la figura de Porfirio Díaz y contra de la reelección, pues bueno, se origina uno de los periodos más importantes de nuestra historia, que es el Porfiriato, ¿no? Okay, muy bien, ahorita lanzaremos la pregunta. Sí, por ahí importante. hay una imagen de una construcción muy importante, algunos la van a reconocer rápidamente, y la pregunta va enfocada hacia la imagen, ¿no? Aquellos que nos puedan decir... yo, ahorita desapareceré yo y aparecerá una imagen. Recuerden que en cada programa de 360 grados de historia... ¿Vamos a desaparecer los dos? Sí. Ay, qué malos. Esa.
bueno, mientras aparece esta pregunta, es que en el principio del programa, recuerda que siempre lanzamos una pregunta ¿para qué, Juan? ¿Para qué pues es esta vamos pregunta? a dar unas cortesías para el recorrido que vamos a tener de este fin al siguiente, para que nos acompañen. Vamos a hacer un recuento un poco sobre la historia de Sor Juana Inés de la Cruz el próximo sábado, ¿no? Entonces, a ver si gustan pasar la imagen, esa imagen. A los primeros que nos respondan a qué corresponde este edificio, cuál es el nombre actual, pues bueno, les vamos a dar 2 cortesías dobles para que nos puedan acompañar el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en este recorrido que nos va a acompañar y nos va a dar una de nuestras compañeras. Imagen, vaya imagen. Que es la doctora Carmen Espinosa. Y nos va a platicar sobre la vida conventual, sobre la vida de Sor Juana y todo este proceso de las mujeres que las ha llevado pues a romper esquemas, ¿no? A trascender y a construir también sus propias historias. No, y ella vaya que rompió estos esquemas. Por supuesto. Pues está muy fácil el recorrido, es muy bueno. 2 pases, así. Así es. Amor y paz, 2 pases. Para las primeras 2 escuelas secundarias técnicas, ¿ya? Pues sí, esta estaba regalada. Y digo, con eso de que empezó a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, yo creo que les dio más entusiasmo de contestar esta pregunta de manera adecuada. La inversión, ¿nos puedes hacer un poquito más énfasis con relación a toda esta inversión que mencionas que él trae? Por supuesto. ¿No? Y la mejora económica. Exacto, incluso, pues bueno, Porfirio Díaz, uno de los elementos importantes para las comunicaciones, pues va a ser el ferrocarril, va a ser un personaje que incluso pues va a acrecentar y a darle vida a la industria eléctrica, ¿no? Él empieza a darle iluminación a esos espacios oscuros de grandes palacetes como el Palacio Postal, el mismo Palacio Nacional, la Alameda Central, en fin, en los cuales pues bueno, se inaugura también una etapa importante para la vida nocturna de la Ciudad de México, ¿no? Que ya después en los 20s, con el surgimiento de los primeros salones de baile, pues bueno, imagínense, ¿no? Va a haber una revolución, una transformación en la ciudad, ¿no? El ferrocarril, pues obviamente, pues va a darle vida a una de las importantes producciones durante el Porfiriato, las haciendas pulqueras, ¿no? Incluso parte de este sector porfiriano también era conocido como la aristocracia pulquera, ¿no? O muchos de estos secretarios o de personajes cercanos al gobierno se hicieron de grandes haciendas de producción de pulque, porque pues imagínate, una hacienda pulquera en aquellos momentos llegaba a producir alrededor de 40 barriles diarios, ¿no? Un barril de 250 litros, imagínate las grandes extensiones de terreno que estaba una hacienda para demandar y obviamente pues poderle darle abastecimiento a esos grandes consumos de pulque en su momento, ¿no? Pues ya tenemos comentarios, ya nos están escribiendo las escuelas secundarias técnicas que están conectadas, todos aquellos colegios que están bien interesados en aprender un poquito acerca del porfiriato. La José Vasconcelos dice, la forma en la que explica es muy interesante, amena y nada aburrida como a veces se ve la historia. La técnica 38, buen manejo del grupo. ¿Cuál grupo? No sé. Yo soy el grupo. Chicos, técnica 40. Gracias a los contactos de Porfirio Díaz y se pudo realizar lo del ferrocarril, ya lo mencionamos. Técnica 101, el porfiriato fue un periodo de gran auge en la economía de México, aunque los resultados no hayan sido los mejores. Bueno, como en todos estos... Sí, recuerden, finalmente la historia lo hacen hombres y mujeres, y muchos de ellos desgraciadamente a veces se ven tentados y ante varias circunstancias. Lo interesante de este papel, desarrollo histórico, es ver cómo reaccionaron para pues que finalmente nosotros no volvamos a cometer los mismos errores. Esa es la parte importante. Buen dato, Juan. Técnicas conectadas, agradecerles y mandarles muchos saludos y que disfruten su fin de semana. La técnica 30, 101, 116, 38, 40, 56, 53, 72, 75, 13, 2, 32, 45 y técnica 100. Y las ganadoras, la técnica 40 y José Vasconcelos. Que por favor nos puedan dejar un nombre y un teléfono para que nosotros nos podamos comunicar con ustedes y obviamente pues bueno, darles todas las indicaciones del punto de reunión, la hora, etc.
Para que ¿no? aprendan nada más del porfiriato ahorita con nosotros, sino también Claro. de Sor Juana Inés de la Cruz, y yo no entendí nada, porque bueno que mi traductor Juan sí entendió. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué otros? Ya, ahorita que ya dijeron la respuesta correcta, aparte de Bellas Artes, mencionaste también el Monumento a la Independencia. El Monumento a la Independencia. Así es. ¿Qué otros espacios, qué otras construcciones fueron muy importantes en esta época? Hasta el mismo Monumento a la Revolución, ¿no? En algún momento con esta modernidad, y de hecho pues el porfiriato va a marcar una trascendencia arquitectónica, porque pues digamos sale un poco de la cuestión neoclasicista que se veía todavía terminada de afianzar durante el siglo XIX con los últimos años de la colonia. Desgraciadamente pues todas estas revueltas van a provocar que no se pueda revolucionar en esta transformación artística, que es otra cosa que ahorita vamos a tocar rápidamente y lo vamos a terminar en el siguiente programa para darle vida también al movimiento de la revolución, que es la cuestión cultural, ¿no? Si hablamos un poco de la ciencia, también hay que darle su papel a la cuestión cultural, es decir, pues dieron cabida a muchas reuniones de personajes importantes durante la época romántica para el surgimiento de grandes grupos, ¿no? Grandes exponentes, grandes pintores, un José María Velasco, por ahí vemos incluso un paisaje de la Ciudad de México, lo vieron en las imágenes, en el cual pues bueno, fue uno de los grandes maestros consagrados de la Academia de San Carlos, y que pues bueno, fue maestro incluso de Gerardo Murillo, el doctorat, por ejemplo. Él a su vez pues bueno va a transmitir parte de sus conocimientos pues a los grandes muralistas, que precisamente ya después de la revolución vamos a tocar también en un programa especial el movimiento muralista, ¿no? Vamos a invitar a uno de mis compañeros, a Alejandro Piña, para que nos pueda platicar un poquito sobre el proceso de elaboración de los murales de Siqueiros y toda esa trascendencia revolucionaria unida con la historia, con los hallazgos arqueológicos, que vamos a hablar también en el siguiente programa hablando del porfiriato, ¿no? Porque pues bueno, este reencuentro con la ciencia que puede provocar el porfiriato es de suma importancia. A veces no nos damos cuenta, nos damos la idea en qué momento se empieza a pensar en México a un nivel de iconografía, es decir, de la bandera, del himno nacional, de las piezas patrios de los museos. Exactamente, entonces es en el porfiriato en el cual se empiezan a afianzar muy bien la identidad nacional, incluso hasta el perfil del traje de charro, ¿no? Que hablábamos hace el programa anterior, pues bueno, no es tan nacional como pensábamos, ¿no? Tiene influencias extranjeras, entonces ese tipo de iconografías que van a construir nuestra identidad nacional es muy reciente, ¿sí? Y a partir de esos momentos, pues grandes ideólogos, grandes personajes, dentro de ellas, pues uno de los que llevan los ganadores de las cortesías, que es Vasconcelos, pues va a construir, pues digamos, una de las políticas educativas más importantes de este país, y que bueno, la visión de uno de su servidor, creo que la más importante hasta el momento, ¿no? Muy interesante la explicación, muchas felicidades. Háblanos del grupo de los científicos, por favor, Escuela Secundaria Técnica número 101, y también te preguntan, ¿a qué se debe que no se haya tenido buenos resultados? Técnica 56, lo mencionaste hace algunos momentos. Pues la lucha de intereses, ¿no? Desgraciadamente. Como pues, siempre. Perdón que te interrumpa, como sí, siempre, ¿no? pero hablamos también un poco del papel de la represión, ¿no? Había sectores indígenas que incluso pues carecían de alimento, ¿no? Eran explotados en el trabajo, pero no se les daba de comer, ¿no? A lo mejor, quién sabe, o sea, a lo mejor estas demandas no llegaban a Porfirio Díaz directamente, o se las manipulaban de cualquier otra manera, pero eran reprimidas, ¿no? Grupos indígenas, por ejemplo, el caso de los yaquis, que fueron arrancados de su lugar de origen para llevarlos. Estamos hablando de Sonora, ¿no? Parte del norte de Chihuahua, hasta la península de Yucatán, para trabajar en haciendas enequeneras, ¿no? Entonces estamos hablando de gente que fue desarraigada de su comunidad, de su origen, de sus mitos, de su historia, para trabajar para otras personas, ¿no? Ese tipo de leyendas obscuras son las que estamos hablando, y obviamente pues eso permitió que pues otras personalidades, otros personajes pues empezaran a escudriñar también pues ya el decaimiento de este perfil económico, de este perfil político, y por ello pues bueno, también el origen del movimiento revolucionario, ¿no? Ya personajes como un Villa,
allá en la parte norte, un Zapata que empezaba a levantarse, incluso Zapata, algunos de los muchachos, sobre todo los profesores, recordarán, pues fue capataz de una hacienda del yerno de Porfirio Díaz, ¿no? De un muchacho que incluso pues tenía unas costumbres ahí medio, decían que medio extrañas, ¿no? Entonces, personajes así, pues empezaron a ver esa desigualdad y obviamente a organizarse, ¿no? Ajá. Okay. Que ya nos tenemos que ir y yo te iba a preguntar algo, pero ya no, lo vamos a retomar el siguiente programa, porque sí es un tema muy muy largo y a mí me gustaría retomar las preguntas que acaban de comentar los muchachos. Lo de los científicos quedó como un poco pendiente, ¿no? Exacto, porque precisamente vamos a hablar de ese papel ya de los últimos años del siglo XIX, a principios del XX, en esta época del Porfiriato, con ese reencuentro de la ciencia, de los personajes, de la cultura, de la historia, la conformación de la identidad y pues qué fue el detonante para la revolución, ¿sí? ¿Cuáles fueron los detonantes? ¿Y en qué momento Porfirio cae? Él decide abdicar, decide, no, pues yo ya aquí ya no tengo cabida para esto, ¿no? Ya tenía más de 80 años, ¿no? Muere en 1915 en Francia, entonces era un personaje que ya no tenía la misma fuerza que hace 20 años atrás, ¿no? Así es, y lo vimos en la imagen, cuando de repente yo desaparecí, es una excelente imagen, ojalá que nos pudiéramos ir con esa imagen. Tenemos otro programa todavía, no se vayan, recuerden que los viernes... El viernes, así, miren, así de programas que tenemos, ¿verdad? Aquí. Además, pues ya vamos a tener programa de 1 hora. Sí, así es que. El siguiente programa es ya de 1 hora, entonces, pues no se preocupen, muchachos. Nos podemos extender como exacto, con sí. toda tranquilidad, nos traen el cafecito, platicamos bien a gusto. No, vamos a traer algo diferente, incluso vamos a traer algunas notas, sobre todo de los valses de aquellos años, ¿no? Como el de Sobre las olas. ¿Nos vamos a poner a bailar, Juan? Pues no sé si a bailar, Nick, pero yo creo que por lo menos a deleitarnos un poco con ese ambiente de las tertulias porfirianas o las tertulias literarias que se realizaban en aquellos años, ¿no? Y que pues va a ser muy interesante para que los muchachos puedan comprender muy bien estas dos facetas entre la alta clase porfiriana, esta aristocracia, con vestidos incluso traídos, perdón por el gol, del Palacio de Hierro, y esos sectores marginados que morían de hambre, ¿no? En esos campos agrícolas, ¿no? Ya se me olvidó lo que iba a decir porque ya me distraje. ¿No? Me distrajeron, pero pues, bueno. No, promete buen programa, entonces dentro de 15 días no se pueden perder. 360 grados de historia. Juan, muchas gracias. No, gracias a ti y gracias a todos los muchachos que están atrás de las cámaras. No, claro, y sobre todo que hemos tenido hoy mucho movimiento y pues también quiero agradecerles por acompañarnos durante todo este programa, aprendieron mucho, gracias a las escuelas ganadoras, recuerden darnos sus datos, su teléfono y su nombre para que Juan entonces tengan contacto directo con él y les pueda dar sus pases. Exactamente, muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Pues ya nos vamos, nos veremos en 15 días. Pero felices porque viene sábado, domingo, descansaditos, lunes y martes. Bueno, cabe aclarar que para nosotros no. Digo, benditos los de las escuelas, qué padre, qué emoción. Muchachos, que tengan el último, eso sí, chicos, el último puentecito y ya de ahí a cerrar con broche de oro, puro 10, por favor, nada de que me voy a primera vuelta, segunda vuelta extraordinaria, nada de eso, salir con puro 10 para que entonces ahí sí podamos disfrutar. Exactamente. ¿No? El receso, las vacaciones para ustedes. Muchas gracias, profesores, alumnos, toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos acompaña. No se vayan, se acabó este programa, pero sigue la subdirección tecnológica presente. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Nicte Navarro Toscano y les mando un beso. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros.